Hmm. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué bueno que estás con nosotros hoy. Qué bueno que decidiste oír la palabra de Dios, porque aquí siempre te compartimos la palabra de Dios. Este programa es pura Biblia, para que tú puedas saber lo que Dios nos dice a nosotros respecto a las diferentes circunstancias de vida que nos confrontamos. Hoy este es un tercer programa que es una serie. Estamos hablando de temas que aplican a cómo el creyente puede vivir una vida que sea consona con las expectativas que Dios tiene. Y hoy nos tocó hablar de los frutos del Espíritu. Antes habíamos, y te recomendamos que mires los programas anteriores para que tomes la secuencia y veas cómo es que todas esas cosas que mencionamos en los anteriores y del tema de hoy aplican para nosotros ser unos creyentes fructíferos y unos creyentes que seamos íntegros frente a la vista de nuestro Padre. Así que está atento y atenta, pon tus oídos y tu corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Y toma nota de las escrituras y toma nota de las cositas que Dios te ponga en tu corazón mientras estamos nosotros hablando. El pastor Pedro Javier me acompaña, que llevamos un tiempo nosotros trabajando juntos. El Señor nos permitió hacer este proyecto juntos y Él te va a dar un saludo y vamos a comenzar entonces a hablar y Él nos va a leer la escritura referencia para nuestro programa de hoy. Dios te bendiga, Pedro. Amén. La paz del Señor contigo, Zulma, y con toda la audiencia. Para mí siempre es un gozo compartir contigo este ministerio de enseñanza bíblica. Nuestro propósito siempre es que la palabra del Señor tú la puedas entender, la puedas retener y la puedas vivir, porque para eso nos ha llamado el Señor, para que vivamos para Cristo. Amén. Amén. Pues entonces fíjate que nosotros tenemos una escritura base para el tema que vamos a estar hablando y es en Gálatas 5, 22 y 23 y le voy a pedir al pastor Pedro que lea. Él va a leer dos versiones para que podamos capturar bien qué es lo que Dios quiere decirnos en este día y después nosotros vamos a tener un conversatorio respecto a eso que él haya leído. Seguro, dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, verso 22, según la versión Reina Valera de 1960. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ahora quiero leerte esta misma porción de Gálatas 5:22, pero lo vamos a hacer en la traducción lenguaje actual interconfesional. Y en el verso 22 dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Wow, qué tremendo. Gracias por leer la segunda versión porque como que amplía, ¿verdad? Amplía Sí, el a pesar sentido. de que nosotros vamos a dar como unas definiciones operacionales aquí de cada uno de esos frutos, pero yo quiero que tú entiendas, tú que estás aquí sintonizándonos y que no es casualidad que estés aquí, Dios quiere que tú escuches esto, que los frutos del Espíritu nos muestran y nos ayudan a que se refleje el carácter de Cristo en nuestra vida. Y fíjate que nosotros tenemos, ¿verdad? Que cuando la gente nos esté mirando, tenemos que distinguirnos por eso, porque vean en nosotros que la diferencia que hay no es externa, sino que proviene de nuestro interior. Y eso tiene mucho que ver con los frutos y como te digo, tiene que ver mucho con el carácter de Cristo porque Él es nuestro modelo, Él es a quien tenemos que seguir y Él es a quien tenemos que emular mientras estamos aquí en la tierra. ¿Qué tú crees, Pedro? Fíjate, a mí me gusta mucho esta analogía, este ejemplo que nos da el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, porque habla de fruto. Y fíjate que el fruto no necesariamente son acciones,
son cosas que surgen naturalmente. Ujú, No tengo que planificarlas, no tengo que disimular, no, no, no. Es que, fíjense que la Biblia dice que Jesús, hablando a sus discípulos, les dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes son el pámpano. ujú, Y para poder llevar fruto es necesario que permanezcan en mí, porque separados de mí, dijo el Señor, nada pueden hacer. Así que cuando hablamos de fruto del Espíritu, estamos hablando de lo que se produce en nosotros como resultado de estar unidos a Cristo, unidos al Espíritu de Dios. Otra vez, no estamos hablando de acciones que tú las analizas, las piensas y te esfuerzas por hacer buenas obras. No, no, no. Este ujú. fruto surge como resultado de la presencia de Dios en tu vida, porque tú quieres agradar al Espíritu Santo para que permanezca en ti, porque tú quieres agradar al Señor para dar testimonio de Él. La Biblia dice que debemos andar como es digno del Evangelio. Ujú. Fíjate que mientras tú estás hablando, vino a mi corazón algo que yo digo mucho, pero lo quiero compartir en el día de hoy, y es que cuando a nosotros se nos forma, si es la palabra que puedo usar, el carácter de Cristo en nosotros, las cosas nacen de nuestro corazón, que es lo que tú estás diciendo. Yo no hago premeditadamente unas acciones, sino que me nace me fluye de mí sin que yo tenga que estarlo pensando para hacerlo, sino más bien es que sale porque está depositado ahí ya y nace. Yo le llamo a eso que nace de mi corazón, ¿verdad? Amén. Y cuando es así, las gentes que nos miran pueden entender la genuinidad de nosotros porque no estuvimos pensando a ver cuál era la acción, sino que inmediatamente que es necesario que aflore el fruto, sale porque ya está formado en nosotros y nosotros le estamos dando espacio para que salga a la luz, si es la palabra que puedo usar. Y fíjate que otra vez, lo que estamos diciendo es lo mismo, es simplemente que yo no quiero que los hermanos que nos ven piensen, ¿verdad? Que esto es algo que hacemos para ser vistos de la gente. No, 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 Ajá. nosotros hacemos esto porque esta es nuestra naturaleza, Eso, porque vivimos como se vive en el reino de Dios. En el eso, reino de Dios se vive dando fruto. así es, sí. Qué bueno que hayas hecho la aclaración, Pedro, porque es un estilo de vida, si es la palabra que yo puedo decir. Ujú. Es Muy un correcto. estilo de vida. Eso tiene que ser algo que sea lo normal en mí. Eso tiene que ser algo que me caracterice a mí. Que cuando piensen en mí, pues piensen como que sí, que eso es lo que yo veo en ella, los frutos que están Ujú, ujú. surgiendo, ¿verdad? O veo en X o Y, hermano, es eso. Y es bueno que hayas hecho esta mención porque nosotros no estamos actuando para que la gente nos mire y nos evalúe a base de la actuación. Es que tiene que ser, y Dios espera, tiene que ser algo que haya estado ya depositado en mí, yo lo estoy usando porque es parte de mi ser. Vamos a ponerlo así. No Eh, buscamos el aplauso, buscamos no, la gloria del Señor. Todo lo que hacemos lo hacemos para que Él sea glorificado. totalmente. Ahora yo tengo que estar consciente de que yo eventualmente tengo que dar cuenta de mis acciones, ¿verdad? Y por consiguiente yo tengo que, si me doy cuenta que hay un área que está débil, y yo creo que para Ujú. eso el Señor quiere que nosotros hablemos de este tema hoy, ¿verdad? Si yo me doy cuenta que hay un área que está débil, yo tengo que pedirle apoyo al Señor, acompañamiento para que yo aprenda a desarrollar, a cultivar, a permitir que se amplíe eso en mí para yo entonces mostrar ese carácter de Él en mi vida. Vamos a decirlo Ujú. así. Y no es mostrar, ya me gusta mucho que traigas esto, Pedro, porque sabes que a veces la gente están, incluso hacen cosas en las redes sociales con intención de ser admirado, de que les salgan likes,
de tener yo no sé cuántos seguidores. ¿Cuántas cosas yo veo? Es de hecho, a mí en una ocasión una persona me dijo, miré el programa tuyo y nadie te había puesto like y yo te puse un like para hacerlo. yo le dije, pero es que yo no hago eso para like, no nos conocen. Yo lo hago para que la gente que escuche reciba la instrucción de Dios. Y lo hacemos porque es una carga que Dios ha puesto en nuestros corazones. Es un deber para el Señor, para con el Señor. Amén. Entonces, honestamente, nosotros no estamos en esa dirección. Estamos en la dirección que queremos estar en la noticia de Dios. Queremos estar que en el momento que nos enfrentemos a nuestro Padre en el día del juicio, Él diga, buen siervo y buena sierva fiel, ¿verdad? Hiciste lo que te mandé a hacer, hiciste la misión que te encomendé, hiciste la asignación que te di. Y nuestra asignación aquí para el pastor Pedro y para mí es que nosotros hablemos la palabra de Dios por este medio para clarificar cualquier duda, porque hay gente que a veces tienen dudas de cosas y no saben dónde recurrir, en qué referencia bíblica basarse para comportarse de X o Y forma. Así que nosotros eso es lo que hacemos. Enseñamos la palabra, punto. No hay interés de ningún like, ni tener cientos de miles de gente, ni nada de esas cosas. Va a llegar a quien le hace falta. ¿Verdad que sí? Amén, amén. A quien el Señor dirija. Amén. Pastora Zulma, quiero comentar que cuando hablamos nosotros del fruto, ¿verdad? Estamos hablando de, como tú mencionabas, que el fruto ya debe convertirse en una costumbre nuestra. Esa conducta es lo que nos identifica. Y hay un verso en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 33, que es importante para este tema. Y el apóstol Pablo ahí dice, no se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Hermanos queridos, si usted quiere tener buenas costumbres, tener buen fruto, debe estar cerca de gente que produce fruto. Si tú andas con gente que acostumbra a mentir, puedes convertirte en un mentiroso. Tienes que ser muy cuidadoso. Si tú acostumbras a andar con gente que habla malas palabras, que habla palabras hirientes, va a ser parte de la naturaleza de esa relación. Es lo común entre ustedes. No, hermano, lo común entre nosotros tiene que ser el modelaje de Cristo. Lo común entre nosotros tiene que ser que mostremos el amor y el respeto que tenía Jesús por las demás personas. Amén. Y ahora que acabas de mencionar, amor es uno de los primeros que se menciona en ese versículo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que el amor del que se habla ahí no es un sentimiento pasajero, es algo que es estable y es algo que es incondicional. Porque cuando tú dices o le negocias el amor a la gente, bueno, si tú dices lo que a mí me gusta, entonces yo te quiero. O si haces lo que a mí me gusta, entonces yo te quiero. O si tal o cual, tú estás negociando el amor y ese no es el amor que Dios tiene para con nosotros. Porque déjame decirte, ¿cuántas veces le fallamos a Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que son desagradables ante los ojos de Dios y Él como quiera nos sigue amando? No nos aplaude el pecado, pero nos sigue amando, que quede eso claro. Porque hay personas que malentienden el concepto de amor y es que se supone y esperan de nosotros los creyentes que aplaudamos el pecado y nosotros no aplaudimos el pecado, pero amamos al que está ejecutando el pecado porque esas son dos cosas diferentes. Y es bueno que lo entendamos así. A mí me cuesta mucho que gente, Pastor Pedro, cuando yo estoy en consejería, entiendan la diferencia. ¿Tú has tenido esa experiencia? Sí, porque otra vez, la mentalidad del mundo, y por eso es que la Biblia dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento, porque la mentalidad del mundo es que para yo aceptarte o para yo amarte, te tengo que aceptar como tú eres, sin esperar ningún cambio de ti. Y no, yo no puedo hacer eso porque es que tu conducta ofende, o tu conducta daña o perjudica a otras personas.
y nosotros queremos lo mejor para ti. El que te ama te va a aconsejar que tú cambies de conducta para que tu vida mejore, para que tu vida sea bendecida. Mira, hay Ujú, gente que no recibe bendición de Dios y no la puede recibir porque está actuando contrario a la voluntad de Dios. Usted ujú. no puede ser una persona desobediente a Dios y luego pedirle a Dios que Dios le complazca con todas las cosas maravillosas que Él ha prometido en su palabra, porque la palabra de Dios, aunque el amor de Dios es incondicional, los pactos de Dios son condicionados. Siempre Dios ha dicho, si ustedes me obedecen, yo seré su Dios. Si Exacto. ustedes actúan conforme a mis mandamientos, yo voy a bendecirlos. Tienes que entenderlo. Si tú no cumples tu parte del pacto, no puedes reclamarle a Dios. Ujú. Y cuando estás fuera de ese pacto, tampoco puedes pedir que venga bendición sobre ti cuando estás haciendo cosas que no están correctas. Me voy a atrever a dar este ejemplo porque Sí, son de las cosas que yo he vivido en mi vida ministerial y tal vez alguien pueda entender cuando yo dé este ejemplo. Una persona una vez vino a decirme a mí que yo orara por ella porque quería se quería ir de donde vivía para otro lugar y quería oración para poder deshacerse de todas las cosas y vender todas las posesiones y todas las cosas y entonces con ese dinero irse a vivir con una persona en otro país. Vivir fornicación, no era que estaban casados. Entonces yo le dije, no, perdóname, yo mejor oro ¿quieres por... que yo bendiga? Yo le dije, perdóname, yo voy a orar porque Dios se revele en la vida de ustedes, pero yo no voy a orar de que tú consigas gente que te compren todas las cosas que tú quieres vender para poderte ir a vivir con esta persona. ¿Cómo es eso? O sea, eso no está dentro de los criterios aceptados por Dios, por eso tenemos que leer la palabra. Tampoco es amor que yo le haga una oración en favor de eso, porque el que ama corrige, dice la palabra. Y yo no le podía decir, oh, sí, Dios te va a bendecir tu pecado. Eso no es cierto. Y yo tengo que tener cuidado cuando a mí me piden oración, por ejemplo, estoy haciendo, ¿verdad?, alusión al tema de la oración. Cuando a mí me piden oración, saber que yo estoy orando por algo que está en línea con la palabra de Dios y obedece los mandamientos y los preceptos de Dios, ¿verdad? Así que muy bien que tú hayas hecho la aclaración. Es bien importante que entendamos eso, es bien importante que entendamos. Y bueno, podemos pasar al otro que sea al gozo, que es que nosotros, no, aún no importando las circunstancias en que nosotros estamos, que no dependa nuestro gozo porque estemos en circunstancias favorables. Porque aún en momentos en que tengamos una circunstancia que sea difícil y que sea inapropiada, el gozo del Señor debe existir en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque mira esto, lo que vivimos en esta tierra es pasajero. Pero nosotros tenemos que entender que las cosas de Dios son eternas. Así que eso es lo que debe establecer para que nosotros vivamos en gozo. Zulma, creo que tuve un problema momentáneo con mi micrófono. Y Sí, lo que estaba diciendo en ese momento es que nosotros no podemos orar para bendecir un pecado. Si uh-huh, tu vida está en pecado, nosotros te vamos a guiar para que tú te arrepientas. Y entonces la bendición de Dios va a llegar sobre tu vida sin que haya que orar. Porque Dios ha prometido bendecir a los que le obedecen. amén, amén, amén. Eh,
Sí, es cierto. Así que tengamos cuidado cuando estamos pidiendo oración, que piden. Por eso es que tienes que estudiar la palabra. Por eso nosotros estamos aquí para ayudarte a que puedas entender. Por eso no hace mucho se te dijo, si necesitabas ser discipulado, aquí se te puede ayudar también. El pastor lo dijo en uno de los programas anteriores. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber cuando tú te vayas a acercar a Dios y vayas a orar y vayas a pedir que esté en línea con lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Y el gozo, que es el que estamos hablando ahora, está diseñado para que aún en medio de la turbulencia, aún en medio del dolor, aún en medio de las circunstancias más terribles que nosotros podamos vivir, que nosotros sepamos que contamos con Él, y eso es lo que nos produce gozo. Estaba yo hablando, pastor, ayer precisamente con una consierva que es ministro del Señor también, y estábamos hablando de esto, de que nosotros tenemos que entender que el gozo se refleja en las circunstancias de donde estamos más abatidos y más difíciles en nuestra vida. Ahí es donde se refleja, porque nosotros sabemos que aún en medio de esa turbulencia, el Señor está con nosotros, y eso es lo que nos da a nosotros esa respuesta a estar dentro de esa circunstancia, que está altamente ligada con el próximo que viene, que es la paz, porque también una de las cosas que debe nacer de nuestro corazón es que en medio de turbulencia nosotros podamos tener paz. Y fíjate, pastor, yo le digo a la gente que para mí el termómetro para yo saber que yo estoy en orden con Dios es tener paz en mi corazón. Ese es mi termómetro. Si yo siento como una cosa, como me siento como dudosa, o siento que la cosa no está, que siento como dudas y cuestiones, pues obviamente no tengo paz, y entonces el termómetro me está indicando no es ahora, no es el tiempo, o no es, punto. ¿Qué tú piensas, querido? Sí, yo pienso, hermanos, que la paz que se produce en nosotros cuando está el Espíritu de Dios es esa paz que viene como resultado de saber, como dice mi hermana Zulma, saber que Dios está conmigo. No tiene que ver con las circunstancias. Las circunstancias pueden estar terribles alrededor mío, pero en mí hay paz porque el Señor está conmigo. Y cuando el Señor está contigo, hermano querido, tú tienes que entender quién es el que anda contigo. El Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el que tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre la vida y la muerte, tiene poder sobre la enfermedad y sobre el pecado. Ese está conmigo en medio de todas mis circunstancias. Así que eso me produce paz, eso me produce confianza, la seguridad de que Él está conmigo. Amén. Y se une, fíjate, todos son interdependientes, si es la palabra que yo puedo decir, ¿verdad? Pero se une la paciencia, porque lo que yo quisiera que entendiéramos de la paciencia es que no nos rindamos. Porque cuando estamos en medio de la turbulencia hay gente que engancha los guantes, hay gente que le da la espalda al Señor, hay gente que sale corriendo y hay gente que le echa la culpa a Dios por circunstancias que estén pasando. Pero ¿sabes qué? Dentro de esa circunstancia, dentro de ese terror, dentro de esa amargura, dentro de ese momento terrible que tú puedas estar viviendo, yo quiero que tú sepas que Dios está contigo y a tu lado, porque Él dice que Él va a ir con nosotros donde quiera que nosotros vayamos y nos va a acompañar. Lo que pasa es que yo tengo que desarrollar la sensibilidad de darme cuenta que en medio de todo eso, en medio de todo lo que estoy viviendo, ahí está Dios conmigo, guardándome, cuidándome y protegiéndome. Y voy a dar un ejemplo que compartí con la hermana que yo estaba hablando. Y yo le decía, fíjate, 2 semanas antes que mi esposo partiera, y esto era un puro antojo de la vida de él, no era nada que fuera salvífico ni nada, pero el amor de Dios es tan grande, la protección, el cuidado de él es tan grande. Mi esposo tenía un antojo de volver a ir a ver las cataratas del Niágara, y nosotros fuimos 2 semanas antes de que él partiera con el Señor, fuimos y pasamos fin de semana precioso. Y cuando él partió, una de las cosas que me dio consuelo a mí fue yo pensar, wow, Señor,
yo estaba dolida porque no lo tenía al lado, pero yo pude darme cuenta del cuidado de Dios, de aún darle ese antojito que él tenía antes de llamarlo. Qué bueno. Y eso me dio a mí, una, ¿cómo yo te puedo decir? Una capacidad para yo poder no rendirme en el proceso, ¿verdad? Que estamos hablando de la paciencia, no rendirme, porque entonces yo empecé a mirar y descubrí, Pedro, si yo puedo decir un montón de cosas, de las cosas que yo descubrí del cuidado de Dios en el momento que me senté y dejé que el Espíritu Santo ministrara mi vida. Yo dije, pero es que no estuve sola en todo esto ni un minuto. Yo pienso que esa palabra paciencia yo siempre la he combinado con perseverancia. Oh, sí. Porque el que tiene paciencia persevera, y la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hermanos, perseveremos en la confianza que tenemos en Dios. No importa lo que usted vea, hermano, no importa las circunstancias por las que tú atravieses, aun si es una circunstancia de dolor personal, de tragedia, de tantas cosas que pasan en esta vida. Yo quiero recordarte que Dios ha prometido que vamos a vivir una eternidad en su presencia. Y ese es mi consuelo, ese es mi gozo, esa es mi esperanza, saber que un día este dolor se va a acabar y voy a despertar en la presencia del Todopoderoso para estar con Él por la eternidad. Aleluya. Y la próxima que tenemos es la benignidad, que es nosotros tratar a la gente que nos rodea con amabilidad. Y en esa tenemos que practicarla mucho, pastor, porque a veces se nos sale la bruja, como yo digo, y en un abrir y cerrar de ojos hacemos cosas ofensivas a la gente. A lo mejor estamos manejando y hacemos cosas ofensivas, etcétera. Escuché un testimonio de un pastor que estaba contando que estaba en una línea de un banco y entonces había una persona al frente que estaba deteniendo la línea y él estaba tomándose mucha molestia porque tenía que esperar y esta persona está deteniendo la línea y no sé qué más. Y el Señor empezó a ministrarle y él descubrió que la viejecita se estaba tardando mucho porque tenía problemas que ¿cómo se llama esto? No era, no era de una persona de letras, ¿verdad? Y entonces, pues, obviamente le tenían que explicar todo con más detenimiento para que pudiera hacer. Y entonces, cuando él se enteró que eso era lo que estaba pasando con la viejita, que era la que estaba haciendo que se tardara más el que lo atendieran a él. Exacto, entonces él se arrepintió delante del Señor con un dolor bien profundo y lo dio de ejemplo para que vieran, todos caemos en un momento de que queremos hacer las cosas tan rápido que no pensamos en el bienestar de los demás y en que no tenemos que salirnos de esa capacidad de nosotros ser gente con benignidad con la gente que nos rodea, ¿verdad? Ese ejemplo tocó mi corazón porque a veces estamos para comprar algo o cualquier cosa, nos ponemos intransigentes sin pensar en saber lo que está pasando. Yo no sé lo que está pasando más adelante, ¿verdad? No lo sé. Al igual que yo siempre cuando veo esa palabra me interesa recordarle a los hermanos que tenemos que aprender a ser benignos también con los de la casa. A veces guardamos la benignidad para los que son ajenos, los que son de afuera, y queremos que ellos nos vean siendo misericordiosos y benignos, pero cuando llegamos a nuestra casa, a nuestra familia, les maltratamos, nos desahogamos con ellos nuestros corajes y somos llamados a que en nosotros se produzca esa benignidad que también alcance a los nuestros. Eso, primordialmente a los nuestros, porque de ahí es que puede salir la luz para los que están alrededor, que vean que nosotros somos iguales adentro y afuera, ¿verdad? Amén. O sea, lo que nos ven afuera es lo mismo que hacemos dentro de la casa. Tenemos la bondad, Pedro, y la bondad, según, ¿verdad?, la definición que yo quiero compartir y tú amplías, es hacer lo correcto aunque no nos estén mirando.
Tremendo, tremendo. Hacer lo correcto, aunque no nos estén mirando, porque no lo hacemos para complacer a la gente. Entienda esto, hermano. Usted necesita tener unos principios y una moral sólida y clara de acuerdo a la palabra del Señor, de Amén. forma tal que ese sea lo que dirige mis acciones. Mis acciones no son motivadas por la presión del momento, ni por la opinión de la gente, ni por lo que está de moda, sino por la palabra del Señor que ya está definida. Y ahí me dice lo que es bueno y lo que es malo. Así que yo lo voy a hacer cuando estoy rodeado de gente que puede atestiguar en mi contra, o cuando estoy solito. Voy a hacer el mismo porque Dios me ve. Aun cuando los demás no me vean, la mano del Señor me alcanza. Amén. Yo siempre le digo a la gente, lo ponemos a hacer escondidas, pero Dios nos está viendo como quiera. Y a fin de cuentas, a Él es que le tenemos que dar cuenta, vamos, perdón la redundancia, pero yo puedo hacer cualquier cosa escondida y taparme, ocultarme, ponerme máscara y que los demás no vean, pero Dios me está viendo y Él Sí, sabe hermano. si yo estoy produciendo los frutos, ¿verdad?, que la palabra espera que yo produzca. Entonces, la fe es la fidelidad y es la confianza en Dios, y en eso Amén. tenemos que crecer porque a veces nos enfrentamos a situaciones y flaqueamos. Y mira, déjame decirte, me ha pasado a mí, no es que yo soy perfecta, yo he tenido que flaquear, pero sabes, cuando es una cosa como esa, nosotros tenemos a los hermanos a quien maduros, a quien podemos recurrir y decirle, mira, me estoy sintiendo de esta forma, ¿puedes ayudarme a orar? Tengo esta situación, ¿puedes ayudarme a orar para yo tener fuerza y poder cimentar mi fe y creerle a Dios y creer que lo que Él dijo es verdad y creer que Él cumple siempre que esté en línea con su palabra? Porque volvemos, yo no voy a estar creyendo, ¿verdad?, en algo que no me corresponde, como deseando el carro de la vecina que me toque a mí porque yo lo quiero, porque es lindo y voy a orar por ese carro para que me lo regalen. Eso no es correcto, eso es brujería, entendámoslo. Pero Yo si yo, pienso, sí, perdón, adelante. pero si yo estoy creyendo en lo que dice la palabra, e incluso, oye, voy a hacer esta aclaración, pero no te saltando sobre lo que tú vas a decir. Si yo estoy enferma y yo le pido a Dios, Señor, yo tengo esta situación de salud y yo te presento mi situación, yo tengo que creer que Él es soberano y Él hace como Él quiere y cuando Él quiere, yo digo entre paréntesis, como Él le da la gana, ¿verdad? Y entonces yo estoy dejándolo en manos de Él y yo no le doy instrucciones a Él para que Él resuelva a mi forma y a mi petición. Eso lo tenemos que entender. Así que cuando estamos hablando de fe, yo tengo que entender que hay una soberanía y que Dios hace las cosas como Él quiere y Él las responde en el tiempo preciso que corresponde que su respuesta a mi oración venga. Perdón, Pedro, ¿qué? Yo pienso que a lo mejor alguien que nos está viendo en este momento me dice, pero hermano Pedro, ¿cómo yo puedo hacer para ganar más fe? Porque yo quiero tener más fe. Pues mira, lo primero que quiero que tú sepas es que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Hermano, si no te estás congregando en ningún lugar, es hora de que busques una iglesia y salgas de tu casa. La Amén. fe no se puede desarrollar en cuatro paredes tú solo. La fe, cuando tú te unes con tu hermano, cuando tú escuchas el testimonio de lo que Dios está haciendo en la vida de tu hermano, cuando tú tienes la oportunidad de orar por alguien y ver cómo Dios bendice a esa persona, eso va a aumentar tu fe. Es la interacción con el cuerpo de Cristo y con la palabra del Señor lo que nos va a ayudar a desarrollar la fe. Pero no te quedes en tu casa esperando que Dios te mande fe, porque así no funciona. Ciertamente. Y fíjate que por eso es importante que demos testimonio cuando el Señor hace algo en nuestra vida, sea Amén. nuestra definición de algo pequeño o algo grande, pero no importa, porque lo que tenemos que ver es que es la presencia de Dios en nuestra vida que hace la diferencia. Y saltemos a mansedumbre. Wow, esto podríamos hacer un programa solo de esto, porque es la humildad, ¿verdad? Y la disposición de obedecer a Dios. Estar dispuesto a que
cuando Dios nos da una instrucción, nosotros le creamos a Él primordialmente a nuestros propios pensamientos. A veces Dios nos llama para hacer cosas que no estaban planeadas en nuestra vida. Yo te voy a dar mi ejemplo, que es el mejor que conozco. Cuando empezamos con Salvemos la Familia, que ahí fue cuando conocimos al pastor Pedro. Cuando nosotros estábamos haciendo eso, mi idea de cómo iba a funcionar el ministerio era que y de hecho construimos una oficina en mi casa, porque yo iba a ver gente en mi casa. ¿Y sabes qué? El Señor dijo, Y yo, por años, yo estuve viajando hasta Arecibo, en un lugar que una iglesia muy amorosa me habilitó para que yo diera servicio. ¿Sabes por qué? Porque yo vivo en el área metropolitana y aquí había de más para la gente, pero para aquella área no había. Así que yo tuve que someterme. Me gustó hacerlo, ¿sabes por qué? Porque yo vi las maravillas que hizo Dios. No, Zulma, las maravillas que hizo Dios al darle acceso a personas a tener conocimiento de la palabra, porque consejo bíblico, lo hemos dicho aquí, es un discipulado, un mini discipulado en referencia a la situación que la persona trae. Y yo vi con mis ojitos, yo vi cómo el Señor tenía toda la razón de por qué yo no tenía que estar aquí, porque aquí se sobraban lugares para la gente donde ir, pero allá no había, y venían de lejos personas a buscar ayuda y a oír la palabra de Dios. La mansedumbre, hermana Zulma, es tan importante, ¿verdad? Porque esa mansedumbre es la que mostraba Jesús en su estilo de vida. Mansedumbre es que tú llegues al lugar de la cena y te conviertas en siervo antes Amén. que sentarte a la mesa a recibir. Amén. Jesús llegó a la mesa y cuando se dio cuenta de que todos estaban cómodos, ya acomodados, él fue, no ordenó a nadie, él fue, buscó el cántaro de agua y buscó la toalla y fue uno por uno de sus discípulos lavándole los pies, mostrando esa mansedumbre, mostrando esa humildad, mostrando que aunque él era el Señor y no tenía razón para estar haciendo lo que estaba haciendo, a él no le quitaba el sueño, no dejaba de ser el Señor porque estuviera en una posición de servicio. Hermanos, hay gente a veces que cuando tienen un título de posición se olvidan del servicio y se olvidan de la humildad. Hermanos queridos, Dios no se agrada de eso. Dios quiere que nosotros, no importa dónde estemos, manifestemos mansedumbre y humildad, y que aquel que nos maltrata, nosotros podamos bendecirlo, y que aquel que nos trae problemas, nosotros tengamos paciencia con él y le sigamos bendiciendo y formando, porque a eso nos ha llamado el Señor. Es la única forma de parecernos a Jesús. Amén, amén, ciertamente. Y nos queda entonces la templanza, que yo puedo decir que es la capacidad de nosotros dominar y controlar los deseos en conformidad con la voluntad de Dios. En otras palabras, en vez de yo hacer alguna cosa impulsivamente, yo le doy espacio a que lo que Dios quiere que pase se haga a través de mí, en vez de yo impulsivamente hacer cosas y responder impulsivamente y hacer las cosas sin medida. Nosotros, nuestro libro de instrucción en la Biblia, y tenemos que leerlo para saber qué nos dice, cómo tenemos que responder, cómo tenemos que actuar. Los ejemplos que están ahí es para enseñarnos. La palabra que está dentro de la Biblia es la dirección. Bueno, la palabra dice que es lámpara a mis pies, ¿verdad? Es lámpara, o sea, es la guía, vamos a decir, la guía que nos enseña por dónde caminar. Y nosotros tener templanza es andar precisamente en eso que Dios estableció, en vez de andar en mis preferencias, vamos a decir, o mis respuestas humanas, porque somos humanos, ¿verdad? Y podemos, y tenemos la capacidad de responder de la forma que no dice la palabra, pero templanza me ayuda a mí a que yo pueda tomar la decisión de hacerlo como Dios dice, porque Él me enseñó que eso es lo correcto. Amén. Amén. Mire, y yo le voy a terminar dando este consejo, hermano. No le busque las 5 patas al gato.
Eso dicen allá en mi barrio. Lo que la Biblia dice que es pecado, es pecado. Amén. Lo que la Biblia dice que es bueno que hagamos, es bueno que lo hagamos. No trate de convencerse a usted mismo de que hay una forma diferente de interpretar la Biblia diferente. No, la Biblia está bien sencillita y bien clara, claramente expuesta para que usted y yo la entendamos y la practiquemos, la pongamos por obra. Así que, hermanos míos queridos, lo que dice la Biblia que es bueno, seguirá siendo bueno. Lo que la Amén. Biblia dice que es malo, seguirá siendo malo. Qué bueno que dijiste eso, pastor, porque no podemos acomodar. Hay gente que dice que tenemos que atemperar la palabra a los tiempos. No tenemos que atemperar nada. No, yo me tengo que atemperar a la palabra. Porque hay unas cosas que nunca cambian. La palabra dice que Dios es el mismo, ¿verdad? Por siempre. Y su palabra es la misma por siempre. Que cambian los tiempos, que hay más revelación, eso es cierto, pero nunca se acomoda a mi preferencia. Yo me acomodo a la preferencia de Dios. Así es, y así sea. Y una de las preferencias de Dios es que si tú no has tomado la decisión por Cristo, que vengas y te unas a la familia. Él ha estado siempre con los brazos abiertos para recibirte. Pero tú tienes que decir, sí, yo quiero, Señor, yo quiero ser parte. Así que acompáñanos a orar para que seas parte de la familia de Dios. ¿Puedes guiar en oración, pastor? Con gusto. Señor, te damos gracias. Gracias por cada persona que ha estado escuchando esta enseñanza bíblica. Nosotros te rogamos, Señor, que la palabra que hemos hablado, tu Espíritu Santo la coloque en la mente y el corazón de ellos. Y que por esa palabra, Señor, que ellos han oído, tú impartas fe, impartas esperanza y cambies la vida de cada uno de ellos, Señor. Por vidas que te agraden, por vidas que te sirvan y que te honren, Señor. Nosotros queremos ser agradables a tu presencia, agradables delante de tus ojos, Señor. Te pedimos que aquellos que en este momento reciben a Jesús como Salvador, tú les perdones, tú escribas su nombre en el libro de la vida, Señor, y que tú le des a partir de hoy la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y en el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, si ha sido de edificación para ti este programa, te pedimos que lo compartas con otras personas. Si no estás registrado o suscrito, como tú quieras llamarle, te pedimos que te suscribas al programa, le dejas la campanita y entonces también anúnciale a otras personas que nosotros estamos aquí enseñando la palabra de Dios. Sí tocamos temas que muchas veces en las reuniones regulares no se tocan, pero estamos aquí para eso, para enseñarte la palabra, para que vivas para Cristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. La paz del Señor con todos.